pues, a la intelectualidad sonorense y a un grupo de personas interesadas por un Sonora mejor. Jorge Castañeda, ¿cómo le hacemos entonces para tener más independientes o a un Jorge Castañeda sonorense, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Pues no sé, a mí me encantaría venir a vivir para acá, pero no creo que sea la respuesta a tu pregunta. Yo creo que lo importante es, en primer lugar, que cada vez más entidades del país, los requisitos para los independientes se relajen, sean menos draconianos. No conozco el detalle aquí en Sonora, pero en muchos estados de la República se exigen requisitos muy difíciles de cumplir y que incluso luego obligan a los independientes a hacer idioteces, como sucedió ahorita en la Ciudad de México para la Asamblea Constituyente. Se pidieron requisitos tan draconianos, pues que se volvió una subasta de venta de firmas, que después tuvo que tumbar el INE y que después tuvo que reponer el tribunal. O sea, fue un caos. Entonces yo creo que es un primer tema importante, que en Sonora y en otros estados de la República desaparezcan los requisitos demasiado exigentes, ¿no? Esa sería entonces exacto la pregunta. Empecé con un poco de ironía, que ahorita vamos a analizar con el doctor Juan Pum, que te preguntó también ayer ese Sí. paralelismo de las votaciones. ¿Cómo entonces empoderar, Jorge Castañeda, a los ciudadanos, eliminando esos requisitos legales? Porque aquí desde el 2005, Jorge, Eduardo Burs, por ejemplo, impulsó las candidaturas ciudadanas, pero no hubo uno solo que se registrara. En Sonora, Padres impulsó una ley de participación ciudadana. ¿Sabes cuántas veces la hemos usado? Exactamente, ninguna. Es decir, los instrumentos y las leyes no han servido para ciudadanos. ¿Qué opinas tú, alguien que tiene 11 años luchando por la vía ciudadana? Me consta, yo cubrí el meeting como reportero tuyo aquí en Sonora en el 2005 y he visto tu trayectoria como ciudadano al salirte después el gabinete foxista. ¿Qué nos dejas de valoración de cómo construir ciudadanía activa frente a lo que viene? Bueno, insisto, estas iniciativas se tienen que, primero, menos requisitos, que no sean simples simulaciones. No lo digo a propósito de la ley de Eduardo Burs de aquella época, que tuve la oportunidad de discutir con él en varias ocasiones, sino que en general todas estas cosas se tienen que hacer, presentar, redactar de tal forma que sean factibles. La reforma electoral del 14 prevé en principio la iniciativa popular a nivel nacional. Las 4 que han sido presentadas, las 4 fueron bateadas. Entonces, obviamente se redactaron y se legislaron de tal forma que en los hechos no fuera posible ponerlas en práctica. Esa es la típica simulación mexicana que conocemos todos también, porque todos la hemos vivido. Eso no tiene el menor sentido. Si de eso se trata, pues mejor no las redactemos y no las legislemos. ¿Para qué? Si siempre van a ser bateadas. Es absurdo. Yo creo que hay que empezar a entender que si queremos que las cosas funcionen, pues hay que hacerlas en serio. Y si no las queremos hacer en serio, mejor no las hagamos. La iniciativa preferente que tiene el presidente no la ha usado desde que existe. Bueno, entonces, ¿para qué se legisló? Exacto. Jorge. Y eso podemos ir un punto tras otro, ¿eh? No, sí, es interminable. Ayer decías, Jorge, si nos pudieras reiterar, a mí creo que fue la nota, fue lo fuerte, y que no había escuchado o escucho pocos. Si Jorge decías, yo propongo una comisión de la verdad que investigue la corrupción de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, porque si llega Margarita Zavala no va a entrevistar a Felipe Calderón, que denunció tarde ya lo de Veracruz, porque nunca hizo nada. Si llega Osorio Chong y Videgaray no van a investigar a Peña Nieto, Andrés Manuel no va a investigar la línea 12 de Brad, porque de ahí salió. Es decir, ¿y tú propones qué entonces de diferente? Bueno, una comisión de la verdad, lo discutíamos ayer en Media Zoom, justamente, es un punto de partida, no es la totalidad de un proceso nuevo de medidas y políticas de instituciones
para combatir la corrupción, pero es un arranque y significa básicamente que se crea una institución ad hoc especializada con un propósito muy claro, que es investigar la corrupción en esos años, en esos sexenios, que tiene que ser una comisión plenipotenciaria. Eso es fundamental, es decir, que tenga plenos poderes de obligar a comparecer a testigos, de poder abrir cuentas bancarias, levantar el sigilo bancario, pedir información internacional, sobre todo Estados Unidos, pedir otro tipo de documentos, por ejemplo, tener acceso a las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios de esos sexenios, incluyendo, por cierto, la mía, del 2000 a 2003. Es decir, que no tenga que pasar por todo el entramado burocrático que tenemos en México para tener acceso a esos documentos que existen. Las declaraciones patrimoniales las tienen que entregar los funcionarios en México desde 1984. Ahora alguien descubrió el hilo negro de que en la ley 3 de 3 se van a tener que entregar declaraciones patrimoniales. Perdón, se entregan desde hace más de 30 años en México. Ahí están, pero nadie las puede ver. Bueno, una comisión de la verdad debe poder verlas. Ese es su sentido principal. Ahí tienes propuestas muy concretas. Y evocabas... Estar de acuerdo, no, pero muy concretitas, evocabas algo que no ha aplicado los gobiernos. Hay un acuerdo con Estados Unidos para entregar información sobre cuentas bancarias y dinero de exfuncionarios que nunca se ha aplicado, Jorge. Bueno, apenas entró en vigor este año, es cierto, pero ya entró en vigor, se suele llamar por las siglas de la ley norteamericana al respecto, que son FATCA, y que tiene que ver con la solicitud de Estados Unidos a otros países, incluyendo al nuestro, de entregarles a ellos información sobre cuentas o activos norteamericanos en México. El gobierno de México, al igual que de 90 otros países, le pidió a Estados Unidos: muy bien, yo te doy esos datos y tú me das las cuentas de los míos en tu país. Entonces México ya tiene, si no tiene los datos, ya tiene el derecho de pedir los datos, el SAT. Pero ahí está toda esa información. Una comisión de la verdad para investigar la supuesta corrupción de tantos gobernadores, de tantos miembros del gabinete, de tantos altos funcionarios, están disponibles esos instrumentos. Ahora, si no se quieren usar, ese ya es otro tema. Exacto. Ahí están, Exactamente, si no la voluntad. No es ciencia oculta de cómo hacerle. Sin duda. Jorge, por último, porque sé que tienes que irte, vas ahorita al aeropuerto, vas a Tijuana, pero si nos permites, Tijuana, sí. te vamos a estar consultando con temas de política y gobierno aquí a Proyecto Puente. Jorge, ¿qué le dices al sonorense entonces que te está escuchando y pues de repente se desanima o se anima o no sobre las candidaturas independientes, sobre los ciudadanos que vienes? Hoy hay una declaración ahí en el Imparcial Reforma, si no es Jorge Castañeda candidato o AMLO en el 2018, o así está, tan es así, ¿lo ves? Entonces yo veo que va a ser muy difícil, y esto lo vamos a poder confirmar quizás el domingo en las elecciones, va a ser muy difícil que con el grado, lo harto que estamos todos los mexicanos de la partidocracia que nos gobierna y nos aplasta, de la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. Hoy hay otro informe de la ONU volviéndonos a condenar por no respetar el derecho a la vida, etcétera, etcétera, en México. Bueno, estamos tan hartos de todo esto que veo yo muy difícil que candidatos que no se presenten como externos al sistema de partidos, externos a la partidocracia, puedan recoger la simpatía de los votantes. Ahora bien, ¿quiénes son los posibles? Pues o bien un candidato o una candidata independiente, que por definición no va por un partido y no viene de un partido, o por lo menos no recientemente, o bien alguien que se presenta falsamente, mañosamente, como externo a los partidos, pero que mucha gente cree que en efecto es diferente, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador.
Entonces la elección creo que solo puede polarizarse entre esos dos. Un independiente, por supuesto, que no tengo que ser yo, ni mucho menos. Yo mismo no he tomado una decisión al respecto. Pero entre un independiente y López Obrador. Si no es así, no hay manera, en mi opinión, de ganarle a López Obrador. Se están haciendo ilusiones, contando cuentos, los que piensan que pueden ganarle solo dividiendo el voto, solo dispersando el voto anti-PRI en tantos grupos que gane el PRI por default, por así decirlo. Me parece una ilusión. Muy bien. Pues estaremos muy al pendiente del desarrollo, Jorge, porque tengo que hacer un corte, se nos atraviesa, y estaremos muy, pero muy, pues al pendiente de tu agenda y dándote seguimiento en los próximos semanas y meses. Muchísimas gracias y estoy a tus órdenes. Gracias, igualmente. Buenos días, corte, y volvemos. ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD?